Estamos ya en el desarrollo del tema número 13 del manual de la sinodalidad siguiendo el Evangelio según San Lucas. Y en esta oportunidad pues estamos ya en el capítulo 10, versículo 25, cuando uno de los maestros de la ley se le acerca a Jesús para preguntarle: oye maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús no va en el orden del hacer, sino en el orden del ser. Y le explica: cumple los mandamientos. Y cuando Jesús le explica de que hay que amar al prójimo como a uno mismo, él todavía se pone a pensar y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Ocasión que Jesús va a tener para hacer el planteamiento de lo que es un buen servidor, un buen samaritano. Por eso la iglesia como tal se titulará una iglesia samaritana y misericordiosa. Damos pues inicio haciendo un enlace con el tema anterior. El tema anterior pues se trataba de ser una iglesia haciendo camino para continuar la historia del camino de Jesús, que pasó haciendo el bien. Ahora tratamos de descubrir que ese camino, la iglesia, lo hace siendo cercana al más necesitado, siguiendo pues al estilo de Jesús. ¿Qué pretendemos o cuál es el objetivo? Tomar conciencia que el encuentro con Jesucristo es encuentro con los hermanos, especialmente con aquellos en las orillas del camino. Por tanto, Jesús, el rostro misericordioso del Padre, la manifestación plena de Dios, está en la persona de su Hijo. Se mostrará en la parábola del samaritano, el samaritano de los pobres, pecadores y excluidos. Soy prójimo de los demás, pastorales sin miedo a la ternura y a las vidas rotas. Misericordia es la viga maestra de la vida en la iglesia. Entremos pues para recordar nuestro texto que nos plantea San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 y siguientes. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y dijo: cuídalo y si gastas más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de los 3 te parece que compartió como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que trató con misericordia.
Entonces Jesús le dijo: tienes que ir a hacer tú lo mismo. Hasta aquí nuestro relato del Evangelio. Ahora, nosotros como Iglesia Samaritana, un primer punto que nos ofrece esta catequesis taller: las pastorales sin miedo a la ternura. La ternura, pues, es la virtud de los débiles. No es la virtud de los débiles, sino todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad ni de la ternura. Así nos lo enseña el Papa Francisco. La identidad de la Iglesia no está garantizada por el fuego del cielo que consume, sino por el secreto calor del Espíritu que sana lo que sangra, dobla lo que es rígido, endereza lo que está torcido. Las pastorales de la Iglesia, sin miedo a las vidas rotas, ¿verdad? En todo lo que estamos trabajando sobre áreas marginadas, encontramos una serie de vidas rotas. Las palabras del Papa: vayan y abracen en mi nombre, vayan al cruce de los caminos a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que les ha pedido la alegría de vivir. Vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada, y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza de la salvación. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. La misericordia, pues, es criterio de reforma eclesial. Llegar a todos es como una obsesión del Papa, fruto de su apuesta por la misericordia como la viga maestra de la vida de la Iglesia. Nos lo vuelve a recordar en su reciente visita a Estados Unidos. Jesús nos da una lista selectiva de quién es y quién no, de quienes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal como se le presentaba. Esto lo dijo el Papa en la homilía canonización de San Junípero Serra el 23 de septiembre del 2015. Así que la parroquia madre que sale pues a curar heridos, es la imagen que presentábamos al comienzo, como esta figura de una tienda de campaña. Así quiere el Papa para sanar tantas heridas de nuestros hermanos que están en sus casas. En su viaje de vuelta de Río de Janeiro, se sinceraba así con los periodistas: yo creo que esta es la época de la misericordia, les decía. Y dada la razón de su insistencia, el cambio de época, pero con una sincera autocrítica, apuntaba también a tantos problemas de la Iglesia, como el mal comportamiento de algunos sacerdotes e incluso la corrupción en la Iglesia, el problema del clericalismo que han dejado pues a muchas personas heridas. Desde el dolor de las heridas le brotaba espontánea esta reflexión eclesiológica: la Iglesia es madre, debe ir con misericordia a curar a los heridos, y a sí mismo y a todos nos ponía esta especie de coartada: el Señor no se cansa nunca de perdonar, nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de querer ser perdonados. En el reciente viaje a Estados Unidos, así se lo compartía a los obispos,
No es lícito dejarnos paralizar por el miedo. Reconoce que el campo donde nos toca sembrar es un mundo hostil, pero le anima a no caer en las no pocas tentaciones de encerrarse en el recinto de los temores, a lamerse las propias heridas llorando por un tiempo que no volverá y preparando respuestas duras a las resistencias ya de por sí ásperas. La identidad de la Iglesia de Jesús no está garantizada por el fuego del cielo que consume, sino por el secreto calor del Espíritu que sana lo que sangra, dobla lo que es rígido, endereza lo que está torcido, y les pide que trabajen por una iglesia que sea un hogar humilde, que atraiga a los hombres por el encanto de la luz y el calor del amor. Así que la misericordia, una iglesia samaritana, es un criterio de reforma eclesial. Así lo presenta el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Santo Tomás, dice el Papa, destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. Al Papa le parece que esta advertencia tiene una tremenda actualidad y que debería ser uno de los criterios a la hora de pensar en una reforma de la Iglesia y de su predicación que le permita realmente llegar a todos. Evangelii Gaudium, numeral 43. El texto es muy importante para entender que la misericordia es uno de los pilares en los que asentar la reforma de la Iglesia. La misericordia tiene un potencial reformador que es preciso incorporar a la renovación de nuestras parroquias. Llegar tarde es como una obsesión del Papa. Nos lo vuelve a recordar en su reciente viaje a Estados Unidos. Jesús no da una lista selectiva de quién y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida cual se le presentaba. Por tanto, como el Papa va insistiendo en esta visión de la iglesia samaritana, iglesia al servicio, misericordiosa, se nos pide en este tema hacer un taller. Eso, como cada quien tiene su manual, y si no, pues vaya a la parroquia y lo tendrá el párroco. Formar 5 grupos, dice, depende, ¿verdad? Porque si usted está solo en su casa, pues está viendo el tema, pero si están en familia, pues se puede todavía trabajar en un grupo. Aquí se piden 5 grupos y cada uno responde a una de las siguientes preguntas, aportando todos ideas y escribir una conclusión entre todos. Nombrar un representante de cada grupo y compartir en plenaria pues las conclusiones de cada grupo. A cada grupo le ponen aquí su propio tema. En el grupo 1, ¿qué grado de aproximación samaritana tiene nuestra parroquia a estas vidas rotas? ¿Quiénes son? Drogadictos, alcohólicos, pandilleros, violencia intrafamiliar, presos, etc. Segundo tema para el segundo grupo. Pensamos que podríamos hacer algo para anunciar la posibilidad de redención desde el amor de Jesús y de la comunidad. Un tercer grupo. ¿Creemos tener en nuestra parroquia una pastoral integral o tenemos más bien una pastoral desequilibrada de muchas cosas? Muchos sí, de otras cosas, pero del Evangelio nada. Cuarto, ¿existe en nuestras parroquias gente dedicada a escuchar, acoger y acompañar? Ese es el estilo de nuestros agentes de pastoral, incluidos los pastores. Quinto, ¿cómo son tratados y atendidos los que vienen ocasionalmente a la parroquia, sea directamente en busca del sacerdote a pedir algún servicio parroquial? Y por último, pues una evaluación.
Con actitud honesta hacemos un listado en 5 actitudes que en los grupos de nuestra parroquia o movimiento deben mejorar. Hay mucho que trabajar. El tema pues provoca un poco la salida de la iglesia. Iglesia en salida, iglesia samaritana, iglesia misericordiosa que está al servicio de todos. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad para tratar el tema 14, participación de la mujer en la misión de la iglesia.